Un saludo, seguimos trabajando las derivadas parciales. El día de hoy vamos a ver derivadas parciales de orden superior. Para esto tenemos nuestra función en el plano y que depende de x. Si ustedes recuerdan a esta función nosotros le podíamos sacar la derivada f' de x, que no era más que derivar y con respecto a x. Otra cosa que podíamos hacer es sacar la segunda derivada de la función, que no era más que a esta derivada de y con respecto a x, volverle a derivar con respecto a x. Lo que obteníamos es la derivada segunda de la función con respecto a x al cuadrado. Incluso podíamos sacar la tercera derivada de la función, que no era más que esta derivada segunda de y con respecto a x al cuadrado, volverle a derivar con respecto a x. Y lo que obtenemos es la derivada tercera de la función con respecto a x al cubo. Ahora nosotros estamos trabajando con campos escalares o superficies. Tenemos una función z que depende de dos variables independientes, x y y. En este caso, nosotros estábamos calculando las derivadas parciales. Yo le puedo sacar la derivada parcial de la función con respecto a la una variable independiente con respecto a x. Y si quiero sacar la segunda derivada, aquí tengo dos caminos. Un camino sería a esta derivada parcial de la función con respecto a x, volverle a derivar con respecto a x. Con lo que yo obtendría la derivada segunda de la función con respecto a x al cuadrado. Le derivé dos veces con respecto a x. Otro camino sería esta derivada parcial de la función con respecto a x. Le vuelvo a derivar, pero le derivo con respecto a y. Lo que yo tendría es una segunda derivada parcial que he derivado primero con respecto a x y luego con respecto a y. A esta se le conoce como la derivada cruzada o derivada mixta. Primero con respecto a x, luego con respecto a y. Hemos trabajado con la primera variable independiente, pero también podemos trabajar con la otra variable independiente, con y. Nosotros podemos derivar la función ahora con respecto a y. Y si quiero calcular la segunda derivada, igual voy a tener dos caminos. El primer camino sería la derivada de la función con respecto a y. Le vuelvo a derivar con respecto a y. Y lo que yo obtendría es una segunda derivada parcial con respecto a y al cuadrado. Le derivé con respecto a y dos veces. Otra opción que podía tener es a la derivada de la función con respecto a y, a este término de aquí, le vuelvo a derivar, pero ahora le derivo con respecto a x. Lo que obtengo es una segunda derivada parcial de la función, primero con respecto a y luego con respecto a x. Esta también es una derivada cruzada o derivada mixta, primero con respecto a y, luego con respecto a x. Cuando trabajamos con dos variables independientes, podemos conseguir cuatro segundas derivadas parciales. Estas serían todas las derivadas parciales que podemos obtener. Si ustedes están trabajando con una función w que tiene tres variables independientes, podría ser x, y y z, en este caso ustedes pueden conseguir, son 9 segundas derivadas parciales. Con dos variables independientes podemos obtener 4. Con tres variables independientes podemos obtener 9 segundas derivadas parciales. Otra forma de escribir esta derivada parcial cruzada es yo saco mi derivada primero con respecto a x y luego con respecto a y. Aquí se escribe al revés, ¿no? Cuando usamos esta notación decimos que primero es con respecto a x y luego con respecto a y. Y cuando usamos esta otra notación decimos que primero es con respecto a x y luego con respecto a y. Lo mismo podríamos escribir para la derivada cruzada que tenemos abajo. Sacamos la derivada parcial primero con respecto a y luego con respecto a x. Hay que tomar en cuenta ese cambio en la notación. Y nosotros nos vamos a quedar con las segundas derivadas cruzadas. A estas se les conoce como las derivadas cruzadas o mixtas.
Ahorita que estamos trabajando con las derivadas cruzadas, veamos qué nos dice el teorema de Clairaut o de la derivada mixta. Si la función y sus derivadas parciales están definidas en una región que contienen al punto AB y son continuas en AB, entonces se va a cumplir que estas segundas derivadas parciales son iguales. Entonces aquí vamos a escribir que la derivada segunda de la función, primero con respecto a x y luego con respecto a y, que es la derivada cruzada, evaluada en el punto AB, va a ser igual a la derivada segunda de la función, evaluada al revés, aquí primero con respecto a y y luego con respecto a x, evaluada en el punto A, B. Nos está diciendo que si la función y sus derivadas son continuas, entonces las derivadas cruzadas deben ser iguales. En muchos de los casos nos vamos a encontrar que las segundas derivadas cruzadas son iguales. Otra forma de escribir esto es utilizando esta notación de aquí. La derivada de la función primero con respecto a x y luego con respecto a y, evaluada en el punto AB, debe ser igual a la derivada segunda evaluada primero con respecto a y luego con respecto a x en el punto A, B. Estas segundas derivadas cruzadas deben ser iguales si la función está definida y es continua en este punto AB. Ya vamos a ver esto con más detalle en un ejercicio. Finalmente veamos las derivadas parciales de orden 3 o superiores. Ustedes pueden sacar las segundas derivadas, pero también pueden sacar el número de derivadas parciales que deseen. Por ejemplo, aquí puedo sacar la derivada parcial primero con respecto a x, luego con respecto a y, luego nuevamente con respecto a x. Incluso podría sacar, como acá abajo, 4 derivadas parciales de la función. Primero con respecto a x, luego con respecto a y, luego con respecto a z, luego con respecto a y nuevamente. Yo puedo sacar las derivadas parciales que desee, siempre y cuando sean continuas y se puedan determinar. Entonces aquí vamos a desarrollar esta derivada parcial. Me dice que primero va a calcular la derivada parcial con respecto a x, entonces voy a obtener la derivada de la función con respecto a x. Esa va a ser mi primera derivada. Luego me dice que derive ese término con respecto a y. Luego vuelvo a derivar con respecto a y. Y luego nuevamente vuelvo a derivar, pero con respecto a x. Esta sería al final la derivada, estoy derivando 1, 2, 3 veces, sería la derivada tercera de la función. Primero con respecto a x, luego con respecto a y, y luego nuevamente con respecto a x. De esta forma se podría escribir la notación. Escribimos la notación también de la función que tenemos abajo. Me dice que vamos a determinar la derivada parcial de la función primero con respecto a x. Entonces vamos a escribir por este lado. La derivada parcial de la función con respecto a x. Esa es la primera derivada parcial. Luego yo vuelvo a calcular la derivada parcial, pero ahora con respecto a y. La derivada con respecto a y. Luego vuelvo a calcular la derivada parcial, pero ahora con respecto a z. La derivada parcial con respecto a z. Y luego nuevamente vuelvo a calcular la derivada parcial, pero ahora con respecto a y. La derivada parcial nuevamente con respecto a y. Entonces esto podríamos escribirlo acá como la derivada. ¿Cuántas veces estoy derivando? 1, 2, 3, 4 veces sería la derivada cuarta de la función. Esto primero con respecto a x, luego con respecto a y, luego con respecto a z y finalmente con respecto a y, ¿no? Entonces fíjense que pueden calcular derivadas parciales de orden 3 o superiores. No solo las derivadas segundas, sino pueden sacar derivadas terceras, cuartas, etc. Siempre y cuando se pueda. Esta derivada, que es f de x y x, se puede calcular también en otro orden. Se podría calcular, por ejemplo, en el orden f de y primero y luego x y x. O incluso se podría calcular en otro orden f de x y luego y. En este caso, por el teorema de Clairaut,
Si las funciones son continuas, son iguales. Eso significa que si yo calculo f de x, y, x, me va a dar lo mismo que calcular primero f de y luego de x y x, o me va a dar lo mismo que calcular primero f de x y luego y. Apliquemos todo esto a un ejemplo aquí abajo. El ejercicio me dice, determine todas las segundas derivadas parciales y compruebe el teorema de Clairaut. Entonces lo que primero nosotros vamos a hacer es determinar la derivada parcial de la función z. Como tengo dos variables independientes, x y y, puedo sacar primero la derivada parcial de la función z con respecto a x. Esto va a ser igual, derivemos toda esta función con respecto a x. E elevado a la x derivado con respecto a la x me va a dar e a la x mismo. Esto más x a la octava, si le derivo, me quedaría 8x a la séptima y al cuadrado. Esto más, y si derivo este término con respecto a x, me va a quedar 1 por logaritmo natural de y. Esto menos, y la derivada de x a la cuarta, el 4 pasaría a multiplicar, 4 por 2 me quedaría 8, x al cubo, y al cubo. Ahora vamos a calcular las segundas derivadas con respecto a x. Lo que puedo calcular es la derivada segunda de la función con respecto a x al cuadrado. Es decir, a esta derivada que tengo aquí, le vuelvo a derivar con respecto a x. Nuevamente le vamos a derivar este término con respecto a x. La derivada de e a la x me va a quedar e a la x mismo. Esto más, si volvemos a derivarle con respecto a x, el 7 va a pasar a multiplicar. 7 por 8, 56. X a la sexta, y al cuadrado. El logaritmo natural de y derivando, como es una constante, me queda 0. Esto menos la derivada de x cubo me va a quedar 3 por 8, 24. X ahora al cuadrado y cubo. Y hemos calculado la primera derivada parcial con respecto a x nuevamente. Ahora podemos calcular la derivada cruzada. Ahora queremos la derivada segunda de la función con respecto a z. Primero con respecto a x, que sería el término de allí arriba. Y ahora queremos calcularla con respecto a y. Entonces a este término de arriba, que está derivado con respecto a x, le vamos a volver a derivar, pero con respecto a y. E a la x sería una constante, la derivada de la constante me da 0. Esto más, y vamos, como estamos derivando con respecto a y, el 2 pasaría a multiplicar, 2 por 8, 16, x séptima, aquí me quedaría y a la 1. Esto más, la derivada del logaritmo natural de y con respecto a y me quedaría 1 sobre y. Esto menos, y como estábamos derivando con respecto a y, el 3 pasaría a multiplicar, 3 por 8, 24, x cubo, y al cuadrado. Listo, hemos conseguido nuestra segunda derivada cruzada o mixta. Entonces esas son las derivadas que podemos obtener cuando derivamos primero con respecto a x. La segunda derivada con respecto a x o la segunda derivada con respecto a y. Recuerden que tenemos dos variables independientes, ya hicimos con respecto a x, ahora nos hace falta hacer con respecto a y. Entonces vamos a calcular la derivada parcial de la función z, que es la función que tengo acá arriba, ahora con respecto a y, que sería la primera derivada. Primera derivada con respecto a y. La derivada de e a la x es una constante, sería 0. La derivada de x a la octava y al cuadrado, el 2 del y pasaría a multiplicar al frente, me quedaría 2 por x a la octava. Y aquí me quedaría y a la 1. Esto más, como la x se consideraría una constante, estamos derivando con respecto a y, la derivada del logaritmo natural de y me quedaría 1 sobre y. Y en el numerador me quedaría x, por lo tanto me quedaría x sobre y. Ahora derivamos el último término, sería menos la derivada de y al cubo, el 3 pasaría a multiplicar, 2 por 3 me quedaría 6, x a la cuarta,
y y al cuadrado. Ahora procedemos a determinar las segundas derivadas parciales. Vamos a calcular ahora la derivada segunda de la función z y le vamos a volver a derivar con respecto a y. Sería con respecto a y al cuadrado. Aquí ya está derivado con respecto a y, le vamos a volver a derivar con respecto a y. Entonces, del primer término, la derivada de y me quedaría 1, me quedaría 2x a la octava. Esto más, y aquí nos quedaría la derivada de x sobre y. Lo que podríamos hacer es reescribirle este término como x por, y el y le podemos pasar al numerador si le escribimos como y a la menos 1. Si yo derivo este término, lo que me va a quedar es el menos 1 pasaría al frente a multiplicar, me quedaría menos 1 por x. Y acá me quedaría y elevado a la menos 1, y elevado a la menos 2. Y esto finalmente me quedaría como menos x dividido, este término le podemos pasar al denominador como y al cuadrado. Entonces, derivar este término me queda menos x sobre y al cuadrado. Derivar este término de aquí, menos x sobre y al cuadrado. Le podemos escribir acá abajo, le quitamos el signo más, nos va a quedar menos x dividido para y al cuadrado. Esto menos, como estamos derivando con respecto a y, el 2 pasaría a multiplicar, 2 por 6, 12, x a la cuarta, y me quedaría y a la 1. Ya tenemos la segunda derivada parcial de la función con respecto a y nuevamente. Ahora calculemos la otra posible segunda derivada parcial. Mi otra posible segunda derivada parcial de la función z, primero con respecto a y, ahora le vamos a hacer con respecto a x, que sería la derivada cruzada o mixta. Esto nos va a quedar igual. Estamos derivando ahora con respecto a x, recuerden, este término de arriba le vamos a derivar ahora con respecto a x. Entonces tengo 2x a la octava, el 8 pasaría a multiplicar, 2 por 8, 16, x a la séptima por y. Esto más la derivada de x me da 1, simplemente me quedaría 1 sobre y. Esto menos la derivada de x cuarta, el 4 pasaría a multiplicar, 4 por 6, 24. Me quedaría x al cubo y y al cuadrado. Listo, hemos terminado de determinar todas las segundas derivadas parciales. Ahora fijémonos en la segunda derivada parcial combinada o mixta. Aquí está primero con respecto a x y luego con respecto a y. Y aquí está al revés, primero con respecto a y y luego con respecto a x. Fijémonos en los términos. 16x séptima y, 16x séptima y. 1 sobre y, 1 sobre y. Menos 24x cubo y cuadrado, menos 24x cubo y cuadrados. Las segundas derivadas parciales combinadas o mixtas son iguales. Eso podemos escribir aquí abajo. Podemos escribir que la derivada segunda de la función, primero con respecto a x y luego con respecto a y, es igual a la derivada segunda de la función, primero con respecto a y y luego con respecto a x. Hemos comprobado que se cumple el teorema de Clairaut. Otra forma de escribir esto, recuerden, otra notación posible, es que f primero de x y luego de y es igual a f primero de y luego de x. Es lo mismo escrito mediante otra notación. Entonces verificamos que se cumple el teorema de Clairaut. Ahora vamos a resolver un segundo ejercicio. Me pide que determine la derivada parcial primero con respecto a x, luego con respecto a y luego con respecto a x nuevamente. Esta notación es útil cuando estamos trabajando con más de dos derivadas parciales. Entonces procedamos a realizar ese cálculo. Yo quiero sacar la derivada parcial primero con respecto a x de esta función que tengo aquí. Entonces vamos a derivar con respecto a x. Los demás términos permanecen constantes. La derivada de 2x al cubo, el 3 pasaría a multiplicar, 3 por 2, 6, x al cuadrado, esto por y al cuadrado.
Esto más, como estábamos derivando con respecto a x, me queda 1 la derivada, que multiplica por e elevado a la y. Esto más, y la derivada de x al cuadrado, el 2 pasaría a multiplicar, me quedaría 2x por el seno de y. Listo, ya tenemos la primera derivada parcial con respecto a x. Ahora me pide que determine con respecto a y. Entonces, ya calculamos la primera derivada parcial con respecto a x. Ahora vamos a determinarla con respecto a y. Nos toca derivar todo este término con respecto a y. La derivada del primer término y al cuadrado, el 2 pasaría a multiplicar, 2 por 6, 12, x al cuadrado, y el y me quedaría la 1. Esto más la derivada de e a la y me quedaría e a la y mismo. Esto más 2x, y la derivada del seno de y me quedaría coseno de y. Listo, ya tenemos la segunda derivada, primero con respecto a x, luego con respecto a y. Ahora me pide que derive nuevamente con respecto a x. Entonces ahora vamos a calcular la tercera derivada parcial, primero con respecto a x, luego con respecto a y nuevamente queremos derivarle, pero con respecto a x, me pide el ejercicio. Entonces derivemos este término de arriba ahora con respecto a x. Aquí tenemos x al cuadrado, el 2 pasaría a multiplicar, 2 por 12, 24, x a la 1 por y. La derivada de e a la y sería una constante, me daría 0. Esto más la derivada de 2x me quedaría 2 por el coseno de y. Listo, y hemos terminado de calcular el primer término que me pide el ejercicio. Vamos ahora a calcular el segundo término. Aquí vamos a calcular, primero me pide f de x, que sería el mismo término que tenemos acá, ¿no? Podemos poner aquí f de x va a ser igual. Si derivamos todo el primer término con respecto a x, me va a quedar el 3 pasa a multiplicar por el 2, 3 por 2, 6x al cuadrado, que multiplica por y al cuadrado. Esto más, si derivo con respecto a x, aquí me queda 1 por e a la y. Esto más, y la derivada aquí de x al cuadrado me quedaría 2 por x, que multiplica por el seno de y. Bueno, la primera derivada era igual a la que calculamos acá. Después me dice que derive nuevamente con respecto a x. Ya calculamos la derivada con respecto a x, que la tenemos acá arriba, y me dice que esa nuevamente le derive con respecto a x. Entonces vamos a derivar nuevamente este término con respecto a x. El 2 por 6 me quedaría 12x por y al cuadrado. El segundo término es una constante, me quedaría la derivada 0. Y la derivada de 2x simplemente me quedaría 2 por el seno de y. Listo, ya tengo la derivada con respecto a x y nuevamente con respecto a x. Ahora me toca derivarle con respecto a y. Entonces, al término anterior, que era la derivada de x y nuevamente con respecto a x, ahora le queremos derivar este término con respecto a y. Esto nos va a quedar igual. El término de y está aquí. 2 por 12 me quedaría 24, que multiplica por x y por y a la 1. Esto más el 2 y la derivada del seno de y me quedaría el coseno de y. Y listo, hemos terminado nuestro ejercicio. Pero notemos una cosa importante. Aquí me quedó 24xy más 2 coseno de y acá también me quedó 24xy más 2 coseno de y. Eso significa que derivar f de x luego de y luego de x, que era el término de acá, me da lo mismo que derivar la función primero de x, luego de x y luego de y. X, x, y. Estamos verificando que se cumple el teorema de Clairaut. Esto también le podríamos escribir como la derivada tercera de la función, aquí primero con respecto a x, luego con respecto a y luego con respecto a x nuevamente. Y esta es igual acá a la derivada tercera de la función
primero con respecto a x, luego nuevamente con respecto a x, aquí le podríamos poner derivada de x al cuadrado. Porque primero es con respecto a x, luego nuevamente con respecto a x, derivada de x al cuadrado. Y luego con respecto a y. Y estas dos son iguales. Por lo tanto, se cumple el teorema de